se ordenó. Es la única vez que me veo al espejo, en realidad. Ah. Podríamos comprarnos esas poleras que vienen dibujadas en una corbata. Por ejemplo. ¿Empiezo a compartir ya quizás? Bueno. No, te momento. No sé, después me voy al dormitorio cuando... Anita, estaba prendido tu micrófono. Sí, lo siento, me di cuenta. Sorry. Vimos todo lo que pasaba en la casa de la Anita. Sí. Lo siento. Bien, entonces vamos a comenzar. Le pedimos que silencien su micrófono. Bien, entonces la primera charla de hoy es Rubén Hidalgo, un placer presentarlo, profesor de la Universidad de la Frontera, que nos va a hablar sobre el invariante FOD-FOM. Por favor, Rubén. Gracias, Sebastián, gracias, Daniel, por la invitación y el resto por escuchar. A ver, vamos a tratar de hacer un poco sentido esto que dijo Sebastián, pero él debiera saber bien, FOD, FOM, ¿ya? Entonces, a ver, voy a tratar de clarificar qué significa ese invariante en el trayecto. Entonces, primero quiero recordar algunas cosas. Entonces, vamos a estar trabajando sobre superficies de Riemann, ¿ya? Objetos que lucen localmente como el plano complejo. Claro, estos son objetos en general, pero me voy a estar preocupando de los casos compactos, de las superficies de Riemann compacta. Y en el caso compacto, como estas superficies son orientables, entonces vienen clasificadas por su invariante, que es el género. Entonces ahí, por ejemplo, en género 0, el teorema de la uniformización dice que hay una sola módulo isomorfía, que es la esfera de Riemann. Ahora después vienen las de género 1, que son toros, pero ahí hay tantas como números complejos, digamos. Y después tenemos ya las superficies de género mayor o igual que 2, ¿ya? Que hay muchísimas más, ¿no? Entonces, esos son los objetos que vamos a mirar durante esta charla. Entonces, la gracia acá es que hay dos mundos. Por un lado, como dije, el de las superficies de Riemann, ejemplo compacto o general, que eso es análisis complejo. Y por otro lado, hay otro mundo que también se trabaja, que son el mundo algebraico, que son las curvas algebraicas. Y la gracia de todo esto es que existe una biyección entre las categorías de las superficies de Riemann compactas y las de las curvas algebraicas suaves complejas, proyectivas, ¿ya? En una dirección, eso es el teorema de la función implícita, que lo usan, y el otro, el más complicado, es el teorema de Riemann-Roch, ¿ya? Como aplicación, ¿ya? Cualquier duda me preguntan, ¿ya? Ya. Por ejemplo, en género 0, tenemos la esfera de Riemann aquí, tenemos esta esfera, y aquí hay una representación vía curva algebraica. Por ejemplo, la línea proyectiva dentro de un plano proyectivo es un ejemplo, ¿no? Entonces, en género 1 ya un poquito más complicado, entonces tenemos estos objetos lucen así topológicamente, pero se pueden representar vía curvas algebraicas, ya sea de esta manera, por ejemplo, con un lambda que depende, que digamos que va a depender de la superficie esencialmente, pero es no cero, y también hay otras representaciones de esta otra forma, y hay varias otras representaciones de curvas. Pero acá, a este nivel, superficies de Riemann, algo analítico complejo, a este lado, curva algebraica, algo que es algebraico. Ya, a ver si me funciona ahí. Entonces, por ejemplo, me salté uno parece. No, está bien. Ya, entonces, por ejemplo, acá hay ejemplos de superficies de Riemann que admiten, por ejemplo, automorfismos de orden 2, cuyo cociente da la esfera de Riemann. Entonces, uno hace un conteo por triangulaciones y ve de que en esta superficie cociente vamos a ver 2 puntos marcados, que es donde esta función falla a hacer un cubrimiento. Y esos puntitos los podemos pensar como una transformación de medios, que son estos que están aquí, el infinito 0, 1, y después me quedan dando vuelta los otros 2G menos 1 puntos ahí en la esfera.
Y una representación algebraica, que muchos de ustedes a lo mejor han visto, es la representación por una curva algebraica. Aquí la puse afín, ¿ya? Uno la puede homogeneizar, pero va a quedar con un punto singular al infinito, entonces uno tiene que aprovechar algunas teorías de la gente de geometría algebraica para desingularizar y escribir una curva más bonita en un proyectivo más grande, pero que es suave, ¿ya? Más ejemplos. Aquí hay otro ejemplo que a veces he mostrado, que son superficies de Riemann compactas, donde admiten un grupo de automorfismos que es un producto de n copias del zk, y el cociente entonces es una esfera con n más 1 puntos, los cuales puedo suponer que 3 de ellos son infinitos 0, 1 y n menos 2 otros puntos, y aquí hay una representación algebraica de ese tipo de curvas, ¿ya? Este tipo de curvas, a diferencia de las anteriores, es que generalmente son no hiperelípticas. No son cuando tengo n menos 1 por k menos 1 es mayor que 2, entonces queda no hiperelíptico. Pero ahí tenemos entonces otra vez familias de superficies de Riemann con alguna característica y representaciones algebraicas. Ya. Entonces, visto de que tenemos esta relación entre superficies de Riemann, algo analítico, complejo, y cosas algebraicas, entonces nos permite dar una definición de lo que sería un cuerpo de definición, ¿ya?, de una superficie compacta. Entonces, dijimos, yo tomo una superficie compacta, la puedo siempre representar por curvas algebraicas, ¿no? Las curvas algebraicas son ceros de polinomios complejos, ¿ya? Entonces uno mira los coeficientes, por ejemplo, de esos polinomios que usó, y con eso yo puedo hacer la extensión de Q por esos elementos y obtengo un cuerpo. Entonces eso se llama un cuerpo de definición. Y alguien podría escoger otra curva, otros polinomios, ¿ya?, que también definan la misma superficie, y entonces voy a tener otros coeficientes y voy a tener otro cuerpo. Entonces al final voy a poder coleccionar todos los cuerpos que aparecen de esa construcción, que se llaman cuerpos de definición, para el S. Entonces el FOD ya es un conjunto. El FOD de S sería el conjunto de todos los cuerpos de definición de S, todos los cuerpos para los cuales yo puedo construir una curva con polinomios, con coeficiente en esos cuerpos, de manera que me dé como representa en la superficie S, ¿ya? Esa es la idea. Esa sería la primera parte que había en el título, que había un FOD, ¿sí? Un FOD, entonces ahora vamos al FOM, ¿ya? Entonces ahora, así funciona. Entonces, por ahí por el 72, ¿ya?, Shimura introdujo lo que se llaman los cuerpos de móduli para variedades abelianas, y muy poquito tiempo después Koizumi lo que hizo, se dio cuenta que esa definición tenía sentido para muchos otros entes algebraicos, como variedades algebraicas, o variedades algebraicas con grupos, con morfismos, ¿ya? Entonces, son de estos años esta idea de cuerpo de módulo. Entonces, esencialmente, ¿cómo es la cosa originalmente? Vamos a tomar, tenemos nuestra superficie de Riemann compacta, tomemos una curva que la defina. Entonces, esta curva está definida por ceros de polinomios. Tomemos esos polinomios. Entonces, ahora voy a denotar por esto, no es muy buena notación, pero no se me ocurre otra notación. Este es el grupo de automorfismos del cuerpo C, cuerpo de números complejos. Entonces, cada que yo tengo un sigma de estos automorfismos, se lo podemos aplicar a los coeficientes de los polinomios que definen la curva C. Obtenemos de esa manera nuevos polinomios, y los ceros de estos nuevos polinomios van a definir otra curva, que le voy a llamar C sobre sigma, ¿ya? Entonces, ahora, estas nuevas curvas también representan superficies de Riemann, compactas, del mismo género que es. A veces resulta que las superficies son isomorfas y a veces no. Entonces voy a coleccionar los sigma tal que mantengo la clase isomorfía invariante. Entonces, con esto ya generamos un subgrupo del grupo de automorfismos del cuerpo C. Y entonces podemos hablar del cuerpo fijo. Y el cuerpo fijo es lo que se llama el cuerpo de móduli, el FOM, de la superficie S. ¿Ya? Hay que darse cuenta de que si las curvas, como dije aquí en la parte azul, si las curvas son isomorfas, representan la misma superficie, obtenemos los mismos cuerpos, y por lo tanto esta definición no depende del representante algebraico que utilizamos, ¿ya? También lo pueden pensar para la gente que mira el espacio de móduli. Cuando miro el espacio de móduli, que es una variedad algebraica definida sobre Q, entonces tengo este grupo actuando allí, moviendo los puntos, y estos cuando miran la clase de S en el espacio de móduli,
pueden mirar cuál es el estabilizador por esa acción, y es justamente este grupo. Por lo tanto, el cuerpo de Moduli no es nada más que decir, la clase de isomorfía de la superficie es un punto FOM S racional, ¿no? Para los que manejan la parte geométrica. Koizumi se dio cuenta de que en realidad si uno tomaba la intersección de todos los cuerpos de definición de S, ¿ya? Daba el cuerpo de Moduli. Y la gracia de esto funciona aquí porque los números complejos tienen suficientes números trascendentales, ¿ya? Entonces, esto me permite. Entonces, por ejemplo, si hubiera trabajado con otra extensión de cuerpos, por ejemplo, de C sobre R, este resultado es falso, ¿ya? Entonces, pero acá funciona. Perfecto, entonces ya hemos involucrado los dos objetos, el conjunto de cuerpo de definición y un cuerpo muy particular que es el cuerpo de Moduli, que podríamos pensar que sería, como que en este caso uno piensa, si el cuerpo fuera de definición, sería el más chico. Entonces, obviamente la pregunta es si el cuerpo de Moduli es o no un cuerpo de definición. En el caso de género 0, habíamos dicho de que la superficie de género 0 se podría representar por esta curva, que está definida sobre Q. Entonces quiere decir de que efectivamente el cuerpo de Moduli de la esfera, que es Q, que es lo más pequeño que podemos tener, es un cuerpo de definición. Entonces ahí tenemos ¿cómo decir? De que la fracción que teníamos en el título de 1, ¿ya? ¿Qué pasa en género 1? En género 1 nuestras superficies se podrían representar, por ejemplo, por este tipo de curva. Aquí la estoy pensando afín, ¿ya? Entonces, cuando representa estas curvas de género 1, cuando son isomorfas, eso depende del de la función J elíptica, ¿no? Entonces uno puede seguir usando ese truco de que el cuerpo de Moduli de esta superficie, que depende de lambda, es la extensión de Q por el invariante J de lambda. Entonces Q de J de lambda, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos el cuerpo de Moduli, que es este, y resulta de que se puede probar de que también es un cuerpo de definición, ¿ya? Así es que en género 0 y género 1, el cuerpo de Moduli, que es la intersección de todos los cuerpos de definición de la superficie, es efectivamente un cuerpo de definición. ¿Qué pasa para género mayor o igual que 2? Shimura en el 72, en el 71 también se había dado cuenta, Huygens después ya en los 2000 y algo, se verificaron de que habían superficies hiperelípticas con las propiedades de que el cuerpo de Moduli no era un cuerpo de definición, ¿ya? Después, en forma paralela, de hecho el mismo año publicamos dos artículos diferentes con Togiorgi para verificar de que también habían superficies no hiperelípticas con la misma propiedad, que el cuerpo de Moduli no era un cuerpo de definición. Y cuando me refiero a que existen estas cosas, construcciones explícitas, ¿ya? Porque en teoría uno podría decir por conteo de parámetros, esencialmente la existencia o no existencia, pero las construcciones explícitas las tenemos allí, en estos dos artículos. Por otro lado, Koizumi no solamente se dio cuenta que el cuerpo de Moduli era la intersección de todos los cuerpos de definición, sino que se dio cuenta de que siempre éramos capaces de encontrar un cuerpo de definición, ya un elemento del FOT S, que es una extensión finita del cuerpo de Moduli, ¿ya? Por lo tanto, tiene sentido asociar a cada superficie este invariante, que es nada más que el grado de extensión minimal que se obtiene de un cuerpo de definición sobre el cuerpo de Moduli. Por ejemplo, en el caso de género 0 y género 1, vimos que el cuerpo de Moduli era un cuerpo de definición. Por lo tanto, el grado de extensión minimal es 1. ¿Ya? Por ejemplo. No así en género mayor o igual que 2. Por ejemplo, aquí, si la superficie de género 3 genéricamente no tiene automorfismo, hay un resultado de Weil que podemos aplicarlo para probar de que este grado minimal es 1, es decir, el cuerpo de Moduli es un cuerpo de definición. Si el cociente por el grupo total de automorfismo es una esfera con 3 puntos marcados, eso que Zingerman llama una curva cuasi platónica a la superficie S, Wolfram se dio cuenta de que también el cuerpo de Moduli era un cuerpo de definición, es decir, el invariante algebraico, este es 1. En un resultado de algunos años atrás, Artevani y Quispe
vieron qué pasaba cuando el cociente era de género cero. Entonces, cuando tengo género cero, tengo unos puntitos marcados allí, ¿ya? Y tienen sus órdenes, cada uno está acá n, solo n puntos. Si alguno de esos puntitos que aparecen, cada uno de esos órdenes, se repite tan solo una cantidad impar de veces, entonces hablan de asignatura impar. En ese caso, otra vez, el cuerpo de módulo es un cuerpo de definición. Y en general, si uno mira cociente género cero, uno puede probar de que o es el cuerpo de módulo o es un cuerpo de definición, o existe un cuerpo de definición que es extensión cuadrática del cuerpo de módulo. ¿Ya? Y existen ejemplos de situaciones de este tipo, las conocemos como ejemplo la superficie hiperelíptica, las cíclicas enegonales, las formas generalizadas que mostré recién. Entonces, todas estas superficies que uno conocía tienen cuerpo de móduli menor o igual que 2. Y todos los ejemplos que tenía uno explícito de estos casos cuando no era 1, siempre eran ejemplos donde era un 2. Entonces había aparecido la pregunta, ¿será que a lo mejor siempre existe una extensión cuadrática del cuerpo de móduli que sea un cuerpo de definición? Y ahí es donde empezaba este juego. Entonces, no hace mucho, o sea, el año pasado, salió este resultado, ¿no? De que si yo tengo una superficie de Riemann de género mayor que 2, entonces el invariante está acotado por 2 veces g menos 1. Y algunos de ustedes notarán que este numerito que aparece aquí es el grado de una forma holomorfa, ¿ya? Entonces, la pregunta lo puse en rojo en el sentido de que, ¿qué es lo que está diciendo esto? De que el grado maximal de este invariante algebraico sea el grado de una forma holomorfa. Eso todavía no lo tenemos muy claro, pero hay algo interesante. Mira, a lo mejor no hay ninguna relación directa, sino que quizá un accidente. De hecho, el resultado es mucho más explícito y lo voy a marcar aquí. Por ejemplo, en términos del cociente, tomamos la superficie, miramos su cociente. Ya dije de que si el grupo de automorfismos era trivial, entonces el FOM, este invariante, era 1. También dijimos de que si esta era una esfera con 3 puntos marcados, que si fuera cuasi platónica, también el FOM era 1. Y también si este cociente era la esfera con signatura impar, por Artevani y Quispe, también FOM era 1. Entonces, ¿qué pasaba para el resto? Bueno, por ejemplo, si tiene género 0, le dijimos que el invariante es a lo más 2. O sea, que hay una extensión cuadrática que es de definición. Si el cociente es una hiperelíptica de género par, lo mismo. Si es hiperelíptica pero de género impar, 4. A lo más 4. ¿Ya? Con esto estoy diciendo de que son cotas superiores, no estoy diciendo que se tengan que alcanzar efectivamente, pero parece ser que sí son alcanzables. Ahora, si el cociente no es hiperelíptica, ¿ya? Entonces el invariante FOM está acotado por 2 veces el género menos 1 de la superficie no hiperelíptica cociente, y la otra posibilidad es que si el cociente es de género 1, ¿ya? Entonces si tiene género 1 va a tener una cierta cantidad de puntos de valores de ramificación. Supongamos que hay uno que se repite solamente R veces. Entonces puedo buscar el R más chiquitito que haga esta gracia, ¿ya? El que se repita. Y entonces se puede probar de que ese invariante es a lo más 2 para R igual a 1, ¿ya? Que es como un equivalente a una especie de asignatura impar, pero para el género 1. O bien, el grado este es R, el numerito ese que aparece ahí. Entonces, quizás para un ejemplo explícito, ¿qué pasa en género 3? Si yo tomo género 3, entonces genéricamente la superficie no tiene automorfismo. Entonces, ¿qué nos decía Bay? El cuerpo de móduli es un cuerpo de definición. Ahora, supongamos que el grupo de automorfismo es diferente del trivial. Entonces, por Riemann-Hurwitz, el cociente de la superficie por el grupo de automorfismos es de género o 0, 1 o 2. No hay muchas opciones. Ya. ¿Qué pasa? Dijimos que en 0, el FOD, este invariante a lo más 2. Si es una hiperelíptica de género par, que en el caso que es cuando es género 2, vale lo mismo. Así es que cuando el cociente tiene género 0, 2, siempre o se define sobre su cuerpo de móduli o se puede definir una extensión cuadrática del cuerpo de móduli. ¿Qué queda después? En género 1. ¿Qué pasa en género 1?
Entonces, en género 1 ocurren dos situaciones esencialmente. O se define su cuerpo de móduli o en una extensión cuadrática, y el caso malo es cuando el grupo total de automorfismos sea un cíclico de orden 2. Y el cociente entonces va a ser un torito con 4 puntos marcados de orden 2. Y en ese caso el resultado nos dice que la superficie esta, o bien se define sobre su cuerpo de móduli, o sobre una extensión cuadrática, o sobre una extensión cúbica, o una extensión cuártica. No hay más opciones. Más generalmente, el máximo valor que puede tener era el que había mencionado al comienzo. Y este resultado, este maximal, ocurre solo cuando la superficie tiene la grasa, al igual como en el ejemplo anterior, el grupo total de automorfismo, un Z2, tal que al cocientarlo me da un toro con 2G-2 puntos marcados de orden 2. Ya ahí, ese era el R en el teorema anterior, el resultado anterior. Y entonces, las preguntas que quedan pendientes. Buscar ecuaciones explícitas para este fenómeno. ¿Ya? En género 3, en cada género, ver si podemos construir ecuaciones explícitas de una superficie del género G, con grupo total de automorfismo Z2, cuyo cociente sea eso, pero además, no solo eso, sino que ningún cuerpo que sea una extensión de grado menor estricto que 2 veces G-1 sea un cuerpo de definición, sino que realmente aparezca como cuerpo de definición el grado maximal. ¿Ya? Eso que está ahí. Y por último, este invariante permite hacer una estratificación en el espacio de móduli de género G por este invariante. Entonces podríamos mirar, acá tenemos que, por ejemplo, para género mayor o igual que 3, dije que genéricamente no hay automorfismo. Por tanto, genéricamente el FOM es 1. Después, existen puntos y sectores donde a lo mejor el invariante es 2, donde se definen cuadráticamente, pero no en el cuerpo de móduli. Después, el 3, el 4, pregunta, ¿todos estos numeritos que están entre 1 y 2G-2 aparecen en cada género, o hay géneros donde hay gaps, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, esas son como preguntas que estamos tratando de ver también, y creo que eso da todo lo que quería decir, y que dejé ahí 4 minutos para no pasar. Muchas gracias, Rubén, te agradecemos por la charla, un aplauso virtual, y dejamos abierto para preguntas, consultas, comentarios. Que quiera preguntar puede abrir su micrófono y preguntar. ¿Ven? ¿Sí? Dime, Anita. Hola. Oye, bueno, súper bonita como siempre. Tu charla. Gracias. Sí. Oye, y una pregunta que medio se me escapó. Entonces, esas cotas del FOD-FOM no son chart. Podría ser que hubieran, o sea, no sabes si hay curvas en las cuales esa es el grado mínimo posible para un cuerpo de definición, en general. Sí, claro, no te puedo decir que tengo una explícita en una ecuación donde ocurre eso, pero por ejemplo acá en 2, por ejemplo, sí, por ejemplo la de R, la que construí por mi lado, y la que construyó con Georgis, son ejemplos donde el 2 se alcanza. Lo que, por ejemplo, en esta, por decir, en esta, que el cociente sea una superficie no hiperelíptica de género 5. Yo sé que este resultado dice que yo debí, que a lo más puedo tener este numerito, ¿no? Pero no tengo explícitamente una curva que la satisfaga. Por eso decía que tenía que ver un poquito con esta, o encontrar ecuaciones explícitas que ocurran, o hay algunos géneros donde es demasiado bruta este número, tiene que ser más chico. Por eso decía, la idea es ver si esta función es sobreyectiva o no. Entonces esas son como las dos preguntas. ¿Es esta función también, sobreyectiva para cada género? Sí. ¿Sí? Y estudiar la estratificación del espacio de móduli en términos de eso. Y como a ti te gustan, por ejemplo, las jacobianas, ¿ya? Entonces, por el teorema de Torelli, esto es lo mismo que funciona para
para las jacobianas. Sí, Porque esa es los la siguiente cuerpos de pregunta. Moduli de las curvas y de las jacobianas son las mismas. Y por tanto tienen los mismos cuerpos de definición y los mismos cuerpos de Moduli. Entonces también podrías preguntarte en esta estratificación a ese nivel. Genéricamente en las variedades abelianas, este invariante que te puede hablar también es 1. No sé si responde un poco. Sí, sí, perfecto. Te respondiste la segunda pregunta. Y la, Qué bien, qué levantado. y la tercera era una cota así como análoga a esta de Acola Macallan. O sea, si hay porque uno podría pensar, si no se alcanza ese 2G-2 en algunos géneros, ¿cuál será el más grande que se alcanza en todos los géneros? Por ejemplo. ¿Cachai? Pero sí, para decirte, mi conjetura es que siempre se alcanza, y se alcanza en alguna cosa de este tipo, ¿no? Tiene que alcanzar. O sea, yo he puesto más porque siempre se alcanza. Ahora, lo que no he puesto es si sobreyección. Eso sí, no quiero meter las manos al fuego. Rubén, y ni siquiera para géneros chicos, ¿sabes eso todavía? Mira, el género más chico que quería tenía el que estaba mostrando recién, que obviamente en género 3, ¿no es cierto? Porque en género 2 sí tenemos la de R, la que alcanza con 2. Pero entonces el siguiente paso en género 3, y en género 3 la más alta es esta, ¿no? 4. Que se ocurre para una superficie de género 3. O sea, es cosa de dibujar una cuártica no singular que admite un grupo Z2 como grupo total de automorfismo. No parece tan bellaco, ¿no es cierto? Pero pedirle que el cuerpo de Moduli no sea de definición, que ninguna extensión cuadrática, que ninguna extensión cúbica lo sea, no es tan fácil. Estuvimos trabajando, le estuve metiendo un poquito de lápiz sobre una vez, y íbamos por un lado, pero se tornaba difícil el tratar de pillarla, ¿no? O sea, a nosotros se nos pasó, no sé, no... Hay que seguir tirándole lápiz, pero no... Pero esperamos que sí. Rubén, y para tener 4, la acción del grupo automorfismo... No, ¿cómo tendría que ser? Ya me perdí. Tiene que ser una superficie nivel 3 con un Z2, como la que estoy dibujando aquí, con 4 puntos fijos, ¿no? O sea, tiene que ser así para tener Claro, chance de tiene ser que de ser grado así. 4. Ya. Sí, tiene que ser así. Ya. El que tenga O sea, por eso solo... que hay mucha información, entonces... Es que como hay tablas de grupo, uno podría tirarle todas las que hay nomás. Si claro, por ejemplo, pero no es trivial, o sea, por lo menos a mí, no, o sea, no es trivial. no. Pero es algo, Pero o es sea, programable, digo. Es programable. claro, uno podría intentar tirarle lápiz y papel ahí y ver qué pasa. Sería bonito, o sea, tener esas descripciones. Porque uno esperaría que en teoría sí, pero explícitamente calcular la ecuación. Claro, es que baja un toro, entonces eso lo complica también. Y Sí. tiene que tener solo un Z2, nada más. Nada más que un Z2 Ya, con esa cantidad. tienes poco automorfismo para jugar de alguna forma. Sí. Y eso que hayan poco automorfismo es lo que te hace de que pueda subir al 4. Sí. Más consultas. Había una mano levantada, me parece que vi. ¿Más consultas? Sí, yo tengo un comentario así general que siempre cuando escucho hablar de estas cosas se me viene a la mente, conectando un poco con lo que decía la Anita, o lo que tú decías de jacobiana. O sea, el cuerpo de definición de una curva es como el cuerpo de definición de una representación compleja, si tú quieres, irreducible. Y el cuerpo de móduli es como el cuerpo de caracteres. Sí, el Entonces, de las trazas, el sí. es, digamos, como un análogo. Entonces, lo que tú estás calculando es como lo que sería el índice de Chur de la representación, que es un problema difícil en general, digamos. O sea, un grupo cualquiera, una representación cualquiera, calcular el índice de Chur es difícil. Ese sería como el análogo. De hecho, alguna vez te habré comentado, Rubén, que así en mi mente yo dije, para encontrarse una cosa de un FOD partido por FOM, el que uno quiera, digamos, como que habría que tratar de buscar grupos con una representación que tenga Chur ese número actuando y cosas así, digamos, se me ocurre en algún momento. Pero no sé qué tan difícil pueden ser los dos movimientos, porque acuérdate, por ejemplo, Wolfram dice, si yo tomo una superficie que emite un grupo de automorfismos que me da una esfera con 3 puntos, se define sobre su cuerpo de móduli.
Y Y ahí entre esas son las que tienen con multiplicación compleja y algunas no. Entonces, ¿cómo la detecta? Entonces, probablemente ahí esa sí, dicotomía a estos niveles un poquito más generales también lo va a ver y va a ser peor, no sé. No sé. sí, a primera vista pareciera ser como que hubiera un análogo escondido, pero tampoco es tan no es así, digamos. ¿Sí? No, porque es que se aleja harto, Sebastián, porque de hecho lo que tiene en este momento en la visualización de Rubén, está hablando de cortar, digamos, con un automorfismo de orden 2, o sea, caracteres aporta nada, Ujú, ¿ya? Y el índice puede ser 2. ujú. ¿Ya? Y entonces caracteres, nada, para el cuerpo de definición de la representación son los racionales, no hay nada. ¿Ya? Pero es interesante esta como analogía, digamos, que no te vaya a decir nada aparentemente. Sí, Probablemente, hay una energía, pero... pero del lado del jacobiano yo tengo algunas dudas, digamos, ¿qué es lo que es el móduli, o sea, el cuerpo de móduli para Lo que el pasa, jacobiano? sí, Ángel, lo que pasa es que la variedad jacobiana es una variedad algebraica. Está bien, ¿sí? O sea, la mira de ese punto de vista. Pero no solamente la variedad algebraica, sino que además la polarización, que lo puedes mirar como una otra variedad, subvariedad algebraica, Está esencialmente. bien, pero el isomorfismo que estamos pidiendo entre J de S y J de S sigma Ujú. es isomorfismo a nivel de qué? ¿Con polarización, sin polarización, Sí, es toro? sí, como variedad jacobiana, ¿sí? Es el toro más la polarización. Entonces, el isomorfismo F entre dos superficies de Riemann, tú la levantas a un isomorfismo entre las jacobianas, y ese isomorfismo no es cualquier isomorfismo entre toros, sino que es además que el pullback de la polarización de una es la polarización de la otra. ¿Sí? Realmente es a nivel de todo eso, del par, en ese sentido. Oye, no, pero es que es bien complicado en realidad porque tú dices que tiene que tener la acción solo de Z2, no tiene que crecer, No puede con crecer, género porque si crece 1, tiene la otra situación. sí, pues por eso, pero con género 1 y 4 puntitos marcados. Sí. ¿Eso qué móduli tiene? 3. 1, 2, 3, 3G 4. 3 más 4. 3G-3 más 4, 4. Sí. Ya, pues entonces es problema de Schott que esta cuestión, pues, porque uno encuentra las matrices de Riemann de las variedades abelianas que tienen esta acción, y ahí adentro van a haber 4 parámetros o más, digamos, y tienes que identificar cuáles de esas son tu... No, la cuestión es súper complicada. No, pero por lo menos tú sabes que Son muy dentro de esa pocos. familia cuatrodimensional tiene que haber alguna ¿Tú crees que hay algunos? idea. ¿Tú crees que hay No, no, algunos sí. parámetros que... Está bueno. La Está bueno. esperanza no se pierde, la esperanza no se tiene que perder. Bien, yo creo que estamos en el tiempo para agradecer nuevamente a Rubén por esta charla con un aplauso virtual. Gracias. Muchas gracias, Rubén, por tu charla. Y ahora invitamos a Max, si mal no me pierdo en el orden. Sí, Max. Muy bien. ¿Estás listo, Max, para presentarte? Max, ¿estás ahí? No se te escucha, Max, está ahí en silencio. ¿De la presentación, no? Ahí sí. Ahora te escuchamos, Max. Ahora te Ya, escuchamos. Y pues, también entonces, se ve, también se ve. ¿y los cambios, cuando cambio la hoja? También. Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora sí, ahora sí. Te presento entonces. Muy bien, entonces continuamos con la segunda charla de hoy. Un placer presentar a Maximiliano Leighton de la Universidad de Talca, que nos va a hablar de deformaciones con número de Milnor constante y resoluciones simultáneas incrustadas. Adelante, Max. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, y ojalá que este sea el último congreso online que tengamos. Bueno, de este tema, yo comencé a hablar de esto en
en el congreso que fue de la zona sur en Valdivia, ¿ya? Ahí fue cuando empecé con este tema. Y bueno, y resulta que eso fue bueno porque después logramos tener unos resultados bien bonitos al respecto. Y entonces ahora lo que quiero hablar es un poco sobre este tema y un poco la continuación de este trabajo. Y espero que ocurra lo mismo, que tengamos fortuna y que las cosas resulten bien. Entonces lo que voy a hablar yo son de deformaciones con número mínimo constante y resoluciones simultáneas incrustadas. Este es un trabajo que estamos, bueno, estamos en las correcciones de los referees, entonces si todo sale bien, debería eventualmente salir este año publicado. Pero bueno, este es un trabajo en colaboración con Mark Spivakowski y Hussein Mortada. Los dos han venido a Chile varias veces. Entonces, rápidamente, ¿qué es el número de Milnor? Es una invariante, digamos. Si tomamos una singularidad aislada de superficie, estamos tomando gérmenes acá. Este es un germen, ¿ya? Y como siempre acá los gérmenes, uno toma vecindades que representan en torno al punto, y después si a uno no le sirve la vecindad, cambia la vecindad. Entonces, pero yo no me voy a dar todo el trabajo de estar repitiendo de que vamos a estar cambiando de vecindad. Uno trabaja con el germen bajo la idea de que si algo no funciona en algunos puntos, uno cambia la vecindad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno tiene una aplicación, ¿ya? Que es una bola epsilon muy chiquitito, con un epsilon muy pequeño, digamos, y se saco justamente los puntos de esa nubla, entonces tengo una aplicación. Y un resultado de Milnor muy clásico, muy bonito, digamos, y la demostración no es para nada tan complicada, digamos, es relativamente elemental. Milnor prueba de que esta filtración es localmente trivial. Es un resultado bastante profundo. Y calcula, digamos, el número, calcula el enésimo grupo de homología de la fibra, porque esto es una fibración localmente trivial, entonces calcula la homología y se da cuenta de que es igual a un buque de esferas, una unión de esferas, digamos, de mu esferas. Y a ese numerito se le llama el número de Milnor, que es básicamente el rango del enésimo grupo de homología, dicho de otra forma. Entonces es un invariante topológico. Invariante topológico asociado a la singularidad, ¿ya? Es muy importante porque en general cuando uno no tiene singularidades, o sea, cuando uno no tiene singularidades, los gérmenes, digamos, dicen bastante poco porque la topología es bien pobre, pero cuando uno tiene singularidad, la topología tiene algo que decir. Entonces todos tratamos de singularidad aislada, ¿eh? Entonces el número de Milnor es uno de los invariantes más importantes de las singularidades, digamos. Y en cierto punto ese número de Milnor controla la topología de la singularidad. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si nosotros consideramos una deformación, ¿ya? Un diagrama conmutativo, ¿ya? Donde justamente la fibra, donde está, esto digo, es un germen, pero realmente uno diría considerar una vecindad. Sobre el punto especial, justamente está nuestra variedad, ¿ya? Y este morfismo se le piden propiedades, como por ejemplo ser plano. ¿Ya? Eso no voy a entrar en detalle. Entonces para nosotros es una deformación, que básicamente, como uno se imagina, es mover ciertos parámetros, digamos, de la variedad para obtener cosas que se deformen, que cambien un poquito, pero no demasiado. Entonces en el caso de hipersuperficie, incluso en el caso de intersecciones completas, digamos, uno puede construir un paso ambiente. Entonces en el caso de hipersuperficie, digamos, si veo una hipersuperficie, entonces W va a ser una hipersuperficie de este espacio, ¿ya? Y donde esto entonces se va a representar con un polinomio, digamos, que justo cuando es igual a 0, era el polinomio que define D, ¿ya? O serie formal, realmente, en este caso. Y en el caso de que esto fuera intersección completa, tendría una lista de ecuaciones, y aquí también cuando evalúo en el punto especial, digamos, en el O, me daría la ecuación que define la fibra especial. Entonces, ejemplo de deformación acá, y aquí yo dije una palabra que todavía no he hablado de esto, pero bueno, por ejemplo, cuando muevo S, ¿ya? Cuando muevo S acá, aquí el parámetro de deformación es S. Cuando S igual a 0, obtengo la típica cúspide, y cuando S distinto a 0, obtengo un nodo.
Entonces, eso uno puede verificar de que el número de Milnor no se mantiene constante en esa deformación. Y aquí está un famoso ejemplo, el ejemplo de Branson-Speder, ¿ya? Que cuando, en este caso, la deformación, si yo muevo el parámetro S, se mantiene el número de Milnor en toda la familia, ¿ya? Aquí todos son singularidades aisladas, entonces estoy mirando lo que pasa en torno a la singularidad, la deformación de la singularidad. Entonces, este es un ejemplo de deformación muy constante. En general, lo que yo entiendo, por ejemplo, si tengo aquí tenía, por ejemplo, la deformación, digamos, la deformación, y aquí voy a tener una sección. Lo que voy a siempre suponer de que tengo una sección. Donde los puntos, cuando yo tomo un punto S cualquiera acá, obtengo el O, que es justamente el punto singular. Eso es el caso que estoy considerando. Entonces, esto no es solamente una deformación, sino una deformación con una sección. Ese va a ser siempre mi caso. Entonces, tengo una deformación, tengo una sección, digamos, y vamos a decir de que es una deformación muy constante si el número de Milnor se preserva en torno a la singularidad, para todos los elementos de S, de omega. Obviamente, esto, yo digo, esto es un germen, o sea, existe un representante donde se mantiene este número, ¿ya? Donde WS simplemente es la fibra, ¿ya? Y si no se mantiene todo, puedo achicar la vecindad. Entonces, pero estamos estudiando en torno del punto O, del punto especial. Entonces, eso es lo que vamos a entender como una deformación muy constante. Entonces, volviendo al ejemplo acá está el número constante, pero cuando yo cambio el S, esto cambia el número de Milnor, y acá cuando muevo el S en torno al 0, el número de Milnor se mantiene constante. Entonces, ahora vuelvo a decir por qué digo que esto controla la topología, ¿ya? Hay un resultado que dice que dos hipersuperficies son del mismo tipo topológico si existe un homomorfismo del espacio que envía uno en el otro, ¿ya? Un homomorfismo que va desde este germen a este otro germen, que envía una singularidad en la otra singularidad. Y eso es lo que nosotros entendemos que es de tipo topológico, del mismo tipo topológico. Entonces, Leigh Ramanujan prueban que para n distinto 2, o sea, para hipersuperficies que no son superficies, las deformaciones muy constantes son de tipo topológico trivial. O sea, que el tipo topológico se mantiene constante en la deformación. ¿Mm? Lo que realmente ellos prueban construir un homomorfismo que trivializa la deformación, ¿ya? Y donde cada fibra, digamos, o sea, es un morfismo trivial. Entonces, que trivializa. Entonces, pero para n igual 2 esto es una conjetura, ¿ya? Es una conjetura que está abierta desde el año 76, ¿ya? Y esto es conocido como la conjetura de Leigh Ramanujan. Entonces, y básicamente el problema por qué para n igual 2 está abierto es porque los métodos que se utilizan para n distinto de 2 son de cosas netamente topológicas. Entonces, siempre la idea es qué podemos hacer algebraico para poder tratar de atacar este problema. Se ha avanzado bastante, digamos, al respecto, pero quedan grandes casos que están totalmente abiertos. Vale decir de que cuando uno construye una deformación muy constante, digamos, generalmente la gente encuentra rápidamente cuál es que es topológicamente trivial, ¿ya? Pero en general no se conocen muy bien estos objetos. Entonces, ahora la otra parte del título, ¿ya? Que es una resolución simultánea. Entonces, básicamente, lo mismo aquí yo tengo mi familia que se deforma acá, que está la deformación, y lo que voy a pedir es que una resolución simultánea es muy débil, si a punto que yo tomo en omega, esto es una resolución de singularidades. O sea, estoy resolviendo la singularidad punto a punto. No es lo mismo que resolver la singularidad de X como variedad, ¿ya? No es lo mismo, es más fuerte. Aquí lo que estamos pidiendo es que se resuelve punto a punto, ¿ya? Eso es lo que entendemos resolución simultánea muy débil. Y esto es más fuerte todavía, porque te estoy pidiendo ahora que al hacer una resolución simultánea incrustada, esto que existe un morfismo entre variedades lisas del espacio ambiente. Aquí estoy estallando el espacio ambiente, ¿verdad? Y que cuando yo mido la transformación estricta, que básicamente es tomar la parte no singular
O sea, parte no singular, tirarla hacia atrás, que va a ser un isomorfismo clausural, y eso me dé una resolución simultánea muy débil. Y la transformación total, que simplemente tirar la imagen atrás, me da un divisor con cruzamientos normales, relativo a la base. ¿Qué significa eso? De que en cada punto de esto se ve como un, de WT, se ve como si fuera una parte de un sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos resolución simultánea incrustada. Esto, obviamente, cuando uno lo ve por primera vez, dice, esto es extremadamente restrictivo. Si uno mira, por ejemplo, deformaciones muy constantes, nos da la impresión de que son demasiado restrictivas. Pero esta condición, obviamente, suena como pedir demasiado. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros aquí tenemos nuestra W, que va a ser la deformación del nodo, ¿ya? Que o sea, de la noción de la cúspide. Cuando s igual 0 es una cúspide, cuando s distinto de 0 es un nodo. O sea, una cosa así. Eso es para s distinto de 0. S distinto de 0. Y así para s igual 0. ¿Ya? Entonces tengo esto. Entonces, por ejemplo, esto puedo considerar este morfismo, que simplemente estallar el origen y verlo. Esto es simplemente el estallido de C2. Y aquí le estoy colgando un parámetro más. Entonces, nada más que eso. Y si yo miro la transformación estricta de esto, obtengo esta hipersuperficie, digamos, que depende de un parámetro S, donde uno se da cuenta que esto siempre va a ser liso. Entonces, esto va a definir, y esta es la carta local de interés, esto va a definir una resolución simultánea muy débil. ¿Ya? Pero cuando yo miro transformación total, obtengo esto, lo cual, si nosotros lo dibujamos esquemáticamente, es una cosa así, cuando es igual a 0, lo cual no es un divisor de cruzamientos normales. Entonces, esto, por ejemplo, da un ejemplo, digamos, de una resolución simultánea muy débil, que no es una resolución simultánea incrustada. ¿Ya? Bueno, y esto no es muy sorprendente, porque tenemos un teorema que dice, que es básicamente el teorema que le estaba hablando, digamos, del trabajo que empezamos en el tiempo de lo que hablé en Valdivia en 2018, creo que fue. Que si yo tengo una deformación no degenerada, y esto es una condición que voy a hablar en unos minutos más, ¿ya? Y W es una deformación muy constante, si solamente si W admite una resolución simultánea incrustada. Entonces, W es una deformación muy constante, si solo si admite una resolución simultánea incrustada. Entonces, básicamente, esta es una condición genérica, que es como delicada, digamos, pero lo que está diciendo este otro teorema dice que en realidad las deformaciones muy constantes, que parecen algo bastante más general, son exactamente lo mismo que haber considerado que tener deformación simultánea incrustada, que es algo bastante restrictivo. Y bueno, ¿y cómo se conecta esto con lo que estaba hablando yo de Ramanujan? Bueno, como corolario casi directo de este resultado, que no voy a hablar de esto ahora, uno obtiene la respuesta de la conjetura de Ramanujan para el caso de deformaciones no degeneradas. Este es un corolario, ya era un corolario conocido, 2016. ¿Ya? Hay unos resultados previos que uno podría, del 2017, que uno podría tratar de deducir, no, 2000, que uno podría, no, 2007, que uno podría tratar de deducir, digamos, con esos resultados, que son unos criterios de Paraschinsky, que uno podría tratar de demostrar esto de otra forma. ¿Ya? Pero no está, en la parte que está realmente escrito es en este artículo, que lo dice textualmente. Pero bueno, esto es interesante en el sentido de que es un nuevo camino, una nueva forma de atacar este problema que es muy clásico, que es el problema de la conjetura de Ramanujan. Y por otro lado, esto es mucho más fuerte y nos permite obtener otro tipo de resultados y entender mucho mejor las deformaciones muy constantes. Entonces, por ejemplo, acá estos son ejemplos que satisfacen el teorema. Estas son todas deformaciones muy constantes, ¿ya? Y aquí hago hincapié en estos dos términos. Estos términos que escribo azul y estos términos que yo escribo en rojo. ¿Ya? Hago hincapié en esto porque después van a tomar una importancia. Entonces, estos son ejemplos clásicos de la literatura de familias que son deformaciones muy constantes y por el teorema, y no degeneradas, y por el teorema admite una resolución simultánea incrustada. Entonces,
una de las cosas bonitas que fue en este trabajo, que básicamente nos enteramos después de haberlo terminado, es que en el paso para poder demostrar el teorema anterior, el teorema principal, probamos una conjetura de, o sea, probamos de una respuesta a una pregunta de Arnold, del 82, que estudiaba el número de Newton, de la monotonía del número de Newton. ¿Mm? Y justamente este resultado, de hecho fueron ellos los autores que nos dijeron, porque ellos habían conjeturado ese resultado en un artículo del 2019, y entonces ellos preguntaban si con nuestros métodos podíamos probar esta conjetura de Arnold, y en remedio nosotros lo teníamos casi como una proposición dentro de toda la maquinaria de demostración. Entonces fue un bonito resultado, y me gustaría hablar de esa conexión y después hablar de cómo se relaciona esto en casos, tratando de atacar el caso degenerado. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa el políedro de Newton? Porque si vamos a hablar del problema de Arnold en el número de Newton, digamos, para poliedros de Newton, digamos, necesitamos hablar que es un poliedro de Newton. Entonces tomamos un conjunto discreto y cerrado, digamos, puntos que pueden ser racionales, o sea, pueden ser reales, no importa. Y tomamos la unión de todos esos, digamos, de todos esos conjuntos y los clausuramos. Y eso va a ser el poliedro de Newton. Y en algunos casos, cuando cuando este conjunto es compacto, ¿sí? O incluso hay unos casos cuando no es compacto también se puede calcular, pero cuando esto es compacto uno puede calcular este número, ¿ya? Y este número se le llama el número de Newton, asociado al poliedro de Newton. Y entonces es un cálculo. Entonces Kushnirenko en el 76 probó de que si yo tengo se mantiene esta desigualdad, que el número de Milnor es mayor o igual que el número de Newton, pero si F no es degenerado, se mantiene la igualdad. Y este es como uno de los puntos clave, digamos, de la demostración, porque no vamos a trabajar con el número de Milnor, vamos a trabajar con el número de Newton. Por eso necesitamos que las cosas sean no degeneradas, ¿ya? Y esto, la definición de no degenerada es que si yo tengo un polinomio, digamos, o una serie formal, digamos, o una serie convergente, como ustedes prefieran, y tomo una cara compacta del poliedro de Newton, ¿ya? Entonces, puedo considerar solamente los monomios que están en la cara, y si eso no tiene singularidades en el toro, o sea, no tiene puntos donde se anulan todas las derivadas, vamos a decir de que esta cosa no es degenerada. Y esa es una condición genérica. Entonces, pero... entonces, ¿cuál es el problema de la monotonía del número de Newton? Bueno, esto se descompone en dos partes. Un resultado del 2004 de Furuya que prueba de que si yo tengo dos conjuntos discretos convenientes, tengo que decir de qué es esto, pero lo voy a decir en unos minutos más. Entonces, tal es que el poliedro de Newton de uno está contenido entre el otro poliedro de Newton, entonces tengo estas desigualdades a nivel del número de Newton. Esa es la primera parte del problema de monotonía. Y la segunda parte, que fue lo que probamos en este artículo, que si yo tomo, por ejemplo, vértices que están en este poliedro de Newton, pero que no están en este otro, ¿ya? Se tiene que cada uno de estos alfa posee un buen ápice. Una definición técnica que voy a explicar en un segundo. Entonces, esto es equivalente a decir de que el número de Newton y el número de, o sea, los dos números de Newton son iguales. Y esto es como la base de la demostración del teorema, porque hasta cierto punto tengo control de los poliedros de Newton. Y eso nos permite de construir una resolución simultánea incrustada. Porque tenemos bastante información de cómo es el poliedro de Newton. Justamente los vértices que aparecen nuevos, de la deformación. Entonces aquí yo les debo dos palabras, la palabra conveniente y la palabra buen ápice. Entonces, ¿dónde es la palabra conveniente? Bueno, es lo más fácil de imaginárselo de esta forma. Si uno toma el caso, por ejemplo, un poliedro de Newton, este es el poliedro de Newton para este conjunto. Entonces, tomo todos los puntos positivos acá y hago la cláusula y yo tengo ese poliedro de Newton. Y este poliedro de Newton no es conveniente porque no toca este eje, ¿ya?
Este otro va a ser conveniente si hay una porque los toca, y aparte hay una relación con estos vértices que están acá, que tienen que ser mayor o igual que 1. Pero eso no me importa mucho, porque si lo estamos considerando número entero, siempre van a satisfacer esta condición. Entonces, básicamente la idea intuitiva de conveniente es de que toca los ejes de coordenadas, o sea, los ejes de coordenadas, eso es conveniente. Y si no los toca, no es conveniente. Nada más que eso. Y la segunda parte del teorema, ¿qué significa un buen ápice? Bueno, tomemos este ejemplo. ¿Ya? Tengo una información. Entonces, por ejemplo, cuando s igual 0, cuando s igual 0, yo dibujo el poliedro de Newton, voy a obtener una cosa así, para allá está el poliedro de Newton, esta es la cara del poliedro de Newton, de las caras, y esto cuando s es distinto de 0. Entonces, básicamente aparece, es parecido a esto, pero tiene un pedacito más, este poliedro de Newton. ¿Ya? Entonces, esto sí lo dibujo. Aquí se dan cuenta, este de acá es justamente esto, aquí una relación que pongo para que sea realmente de esta forma, si los dejo libres no va a ser de esta forma. Entonces, para que tenga esto. Entonces, por ejemplo, aquí está justamente cuando S vale 0, está este vértice, ¿ya? Y cuando este S es distinto de 0, o sea, aparece un vértice más, que es el vértice alfa, que es justamente este, y nos queda de esta forma. Entonces, si yo resto los dos poliedros, si yo los resto y los clausuro, voy a obtener una cosa así, que es básicamente una pirámide. Entonces, cuando tengo cosas como esta, como pirámide, vamos a decir de que alfa tiene un ápice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es el ápice de la pirámide. ¿Ya? La definición la generalizamos, pero la idea intuitiva es detrás está eso. De que cuando yo tomo eso, los restos y los miro lo que me queda, y me da justamente como si fuera una pirámide, con esta base. La base podría tener cualquier forma, pero queda una especie de pirámide. Y va a ser bueno cuando este ápice pertenezca a esta cara. Pertenezca a esa cara. Eso va a ser bueno. Si no pertenece a esa cara, no es bueno. Y justamente cuando ocurren esas propiedades, sí, solamente sí, los números los números de Newton de este poliedro de Newton y el número de Newton de este otro poliedro de Newton son iguales. Entonces, tenemos bien entendido, ya entendimos bastante bien cómo son. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vuelvo a insistir en estos ejemplos, este es el parámetro rojo, el de deformación, por ejemplo, y este sería el parámetro azul, digamos, el azul, que es el que sería el ápice. ¿Ya? Entonces, en estos casos uno puede mirar esto, y justamente aquí esto sería el vértice que aparece en la deformación, y aquí el buen ápice. Aquí está el buen ápice, y aquí está el término de deformación. Entonces, por lo menos, ahí tengo ejemplos donde se ve bien. Bueno, pero la pregunta de acá es, ¿qué puedo hacer en el caso degenerado? ¿Ya? Y esto es para terminar. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer en el caso degenerado? En el caso degenerado no tengo por qué tener la igualdad entre el número de Newton y el número de Milnor. Pero, por ejemplo, tenemos este ejemplo, que es como yo diría, yo pienso intuitivamente, que es el peor caso que uno puede tener en cosas degeneradas, que es cuando parto de un polinomio no degenerado y lo deformo y obtengo algo degenerado. Esto es degenerado. Esto es como el peor caso. O también un caso malo sería un caso que parto de algo degenerado y lo transformo en algo no degenerado. Entonces, son los dos casos extremos. Porque yo pienso que si uno tiene las degeneraciones en cosas que no tocan a este monomio de deformación, no hay casi ningún problema. Todos los argumentos funcionan igual. Es justamente cuando tengo estos casos. Entonces, ¿cómo podemos tratar de atacar esto? Este es un ejemplo de Allman, que es conocido. Bueno, lo que podemos hacer esta cosa es salirnos de esta dimensión e incrustarlo en una dimensión más grande. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a incrustar? Por ejemplo, tengo este polinomio y esto ingresa una variable más, que la voy a llamar x4, y esto, ¿no es cierto?, ingreso todo otro. Entonces, se dan cuenta, esto estoy ahora en C4, cruz el C, que es el parámetro de deformación, pero básicamente sigue siendo exactamente la misma variedad, solamente que ahora esto es intersección completa en una dimensión más grande. Ya no es hipersuperficie.
pero hay intersección completa en dimensión más grande. La gracia de esta cosa, de este cambio, ¿ya? Este cambio es que la familia ahora es no degenerada, en el sentido de Kobayashi, porque antiguamente, que es la generalización directa del concepto no degenerado en el caso de hipersuperficie, es la generación casi trivial. Entonces, esta ya, partimos de algo degenerado, pero obtuvimos algo no degenerado. También existe un resultado que es bastante nuevo, del 2020, de hecho un preprint, que prueba la igualdad. Hay un número que se llama el número de Newton mixto, que está asociado, que es la generalización del número de Newton, pero ahora esto es para familias de poliedros de Newton, donde se mantiene esta igualdad entre el número de Newton y el número de Milnor. Tenemos el segundo ingrediente, esta es la generalización del teorema de Kovarsky, no, de Kushnirenko. Esta es la generalización. Entonces tengo eso. Perfecto, estamos súper bien hasta ahí. Y también existen técnicas de resolución estándar para cuando tengo singularidades del tipo intersección completa, ¿ya? Utilizando poliedros, o sea, utilizando geometría tórica. Entonces, tengo todos los ingredientes acá, ¿sí? Que servirían como para poder atacar el problema, este problema, que no podemos atacar lo degenerado, pero nos pasamos a una dimensión más grande, perdimos el hecho de ser hipersuperficie, pasamos a intersecciones completas, ¿ya? Pero tengo casi lo mismo. El gran problema de todo esto, de que se conoce muy poco sobre la monotoxicidad del número de Newton mixto. Se sabe muy poco. Entonces, gran parte del problema es empezar a estudiar esto, ¿no? Cómo, si uno puede llegar a tener generalizaciones del resultado de la monotonicidad del caso del número de Newton normal al caso del número de Newton mixto. Y si se logra resolver eso, si se logra tener una buena idea, existe la idea de que uno podría resolver este mismo problema para intersecciones completas, singularidades aisladas e intersecciones completas. Y eso creemos que es suficiente para poder probar el caso no degenerado y por ende probar la conjetura de Leigh-Ramanujan. Aquí tengo algunos artículos, digamos de la referencia, está digamos, el clásico, aquí está el artículo de Altman, aquí está el libro de Arnold sobre las conjeturas de Arnold, o sea, de los problemas de Arnold. Acerca del número mixto, también aquí, fue la persona que nos preguntaron acerca si nosotros habíamos resuelto el problema del número de Newton, digamos. Aquí hay unos artículos más, digamos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Max. Te agradecemos con un aplauso. Espero no haber pasado por demasiado. No. Muy bien. Y entonces dejamos el micrófono abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta, idealmente breve. Preguntas, comentarios. Preguntas. En lo último, Max, ¿qué sería lo ideal que te gustaría tener cuando dijiste que se sabía poco de la eso? ¿Qué es lo que te gustaría tener? Me gustaría básicamente tener una buena descripción. Por ejemplo, esto, si tú miras el resultado, esta parte, digamos que esto se compone, ni siquiera se sabe esto en realidad. ¿No? Pero en este segundo resultado, nosotros tenemos una descripción de cómo es los poliedros de Newton. Sabemos cómo tienen que ser. O sea, entonces eso nos permite construir resoluciones concretas. Entonces, eso es lo que nos gustaría, tener un resultado como este. Saber decir, tengo una familia de poliedros de Newton,
yo tengo el número de Newton mixto asociado, digamos, a la familia. Si ellos son iguales, entonces los polinomios Newton tienen que tener esta forma. Ya. Eso sería lo ideal. Y de los ejemplos que hemos hecho parece resultar, pero igual esto es nuevo. Como yo dije, me trajo bastante suerte hablar de esto en la zona sur del Valdivia. Entonces dije, bueno, voy a hablar de esto ahora. Bueno, bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Me parece que había visto un micrófono. Bien, entonces si no hay más comentarios, agradecemos nuevamente a Max por esta charla, con un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Max. Bien, y ahora vamos con Ronald. Ronald, ¿estás por ahí? A ver si... Hola. Hola. Hola, hola. Si quieres puedes compartir pantalla. Sí, para vamos chequear. a compartir la pantalla. Ronald, ¿podemos grabar tu presentación? Sí, no hay problema, sí, sí. Ya. Gracias. Ah. Ok. Muy bien, ¿estamos listos para comenzar? Sí, yo estoy listo. Bien, te presento entonces. Bien, entonces te pido que pongas su micrófono en silencio. Bien, entonces comenzamos con la última charla de hoy, en el turno de Ronald Manrique de la Universidad de París-Saclay, que nos va a hablar de Solvable Approximation of Three-Dimensional Almost Riemannian Structures. Por favor, Ronald. Bien, muchas gracias. Bueno, tengo mucho que contar, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible en las definiciones. No voy a ahondar tanto en algunas cosas, pero porque me gustaría mostrar todo. Bueno, este trabajo se enmarca en mi tesis de doctorado que estoy trabajando, y esta es una de las primeras conclusiones que hemos obtenido trabajando con esta estructura. Así que, como es habitual, doy las gracias también por poder presentar en el Congreso. Así que, ok. Y como es costumbre, voy a dar algunas definiciones básicas para que podamos estar de acuerdo con respecto a lo que voy a decir. Aquí dice el problema, en rigor debería decir la motivación, cómo nace esto. Voy a presentar cuál es la aproximación soluble para lo que nosotros tenemos, y por supuesto algunos resultados generales, y en particular el caso tridimensional genérico. Entonces, mi trabajo se basa principalmente en cuestiones que son locales, por lo tanto, me basta dar todas las definiciones asociando el espacio o la variedad de RN. ¿Ya? Las definiciones aquí son mucho más generales porque funcionan para variedades diferenciales en general, pero las escribí en RN porque escojo vecindades para trabajar, por lo tanto, las definiciones son suficientes. ¿Okay? Lo primero que vamos a decir es que los vectores, los campos de vectores x1 hasta xn satisfacen la condición del rango. ¿Ya? La condición de Hormander también en ciertos contextos, sobre un conjunto de Rn, si el álgebra de Lie, que generan estos campos de vectores, en todo punto de este conjunto, es exactamente el espacio tangente de Rn. Y esa es una condición fundamental. De aquí en adelante, entonces, esta condición se satisface. La primera definición es definir las estructuras casi riemannianas. Entonces, las estructuras casi riemannianas son estructuras subriemannianas, pero que tienen la particularidad de poder definirse de manera local por un conjunto de vectores, o n de conjunto, perdón, n campo de vectores, en un conjunto abierto y conexo de Rn, satisfaciendo la condición del rango, y además que el conjunto singular, o el singular locus, este es el conjunto donde la distribución de los campos de vectores pierde el rango. Es un conjunto no vacío, pero con interior vacío.
Entonces, un ejemplo sencillo de estas estructuras es el conocido plano de Cauchy, que se define por el campo vector X1 y el campo vector X2 de esa forma. Este campo vector, esta estructura casi riemanniana está muy bien conocida, se conocen las geodésicas, se conoce por completo. Es el más sencillo en dimensión 2. Ok, por otra parte, tenemos una función que es una familia de dilataciones y que se define de esa forma y que nos permite definir el concepto de homogeneidad de un campo vector. Entonces uno dice que un campo vector es homogéneo de grado S si el pullback de esta dilatación satisface esa igualdad. Entonces uno dice que es de grado S. ¿Por qué es interesante esta dilatación? Porque cuando escogemos una vecindad, un punto dentro de esta variedad y miramos y fijamos un sistema de coordenadas en ese punto, ese sistema de coordenadas satisface unas condiciones que se llaman coordenadas privilegiadas. Entonces, en ese contexto, todos los campos vectores se pueden expresar como una serie en sus componentes homogéneas. La componente de -1, la componente de grado 0, la componente de grado 1, la componente de grado 2, etc. Entonces, se fija el campo vector X, ¿cómo le llaman? X hat, puede ser, X gorro, como la componente homogénea de grado -1. Y de esa forma tenemos una familia de campos de vectores que es conocida como la aproximación nilpotente del sistema original en P. O sea, la aproximación nilpotente son las componentes homogéneas de orden, de grado, perdón, -1 de cada campo de vector. Y recibe el nombre de nilpotente porque el álgebra de Lie que generan estos campos de vectores es una álgebra de Lie nilpotente. ¿Ya? Sumamente conocida. A ver, voy a hacer una... ¿cómo se hace la notación? Ok, sigamos. Por otra parte, aquí dice sistemas lineales, pero en realidad son campos de vectores lineales sobre grupos de Lie. Y este es el último objeto que voy a definir. Uno tiene un grupo de Lie conexo, con su respectiva álgebra de Lie, G-frac, que es el conjunto de campos de vector invariante por izquierda, puede ser por derecha también, depende de cómo uno quiera definirlo. Y consideremos también el conjunto de campos de vectores analíticos sobre este grupo de Lie. Entonces se define el conjunto del normalizador de la álgebra como los campos de vectores sobre este grupo de Lie, de tal forma que el corchete o el bracket con todos los objetos de la álgebra siempre pertenecen también a la álgebra. Los campos de vectores que pertenecen a este normalizador reciben el nombre de campo de vectores afín en este contexto. Y si además este campo de vectores afín se anula en la identidad del grupo de Lie, recibe el nombre de campo de vector o campo de vector lineal. ¿Ya? Digamos. En el capítulo 2 del libro Bourbaki recibe el nombre de infinitesimal y ahí se trata. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Qué ocurre? Ocurre que en ciertas ocasiones, cuando tenemos una estructura casi riemanniana y nosotros consideramos su aproximación nilpotente, la estructura de casi riemanniano se pierde. Por ejemplo, se pierde, en este caso yo noté, el último vector, tiene la aproximación nilpotente del último vector, del vector xn, es 0. No se anula en 0, sino que desaparece. Por lo tanto, la estructura casi riemanniana se pierde. En particular, en esta parte de mi trabajo de tesis, me preocupé de trabajar y abordar el problema cuando solamente un campo de vector desaparece y no más campos de vector desaparecen. O sea, la aproximación impotente, estoy diciendo ahí, del último vector es 0. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, bueno, una vez que tenemos que la aproximación impotente del último vector desapareció, nosotros lo que queremos es recuperar esta estructura casi riemanniana con un campo de vector que hemos denotado por x tilde n. Okay. De esta forma, hemos recuperado la estructura casi riemanniana y
Perdón. Y entonces ahora estamos en condiciones de dar la definición de aproximación soluble. Entonces, como es habitual, tomamos una estructura casi riemanniana, una vecindad en torno al 0 de Rn. El 0 es un punto del conjunto singular. Las coordenadas, digamos, naturales o tradicionales son privilegiadas para poder definir la aproximación nilpotente. La aproximación nilpotente pierde la estructura. Entonces, como pierde la estructura, el último campo vector tiene esa expresión, esa serie de sumas. Entonces, nuestro xn tilde va a ser la componente homogénea de grado 0. O sea, esa. Como esa se perdió, escogimos esa. Y de esa forma tenemos nuestra definición y esa familia de campos vectores que está formada por la aproximación nilpotente, que no desapareció, y la componente homogénea de grado 0. Es nuestra aproximación soluble del sistema original. Y recibe el nombre de soluble porque vamos a ver uno de los resultados, el álgebra de Lie que genera esta familia es una álgebra de Lie soluble. Entonces, aquí ocurren, hay dos directrices para poder estudiar. Primero, estudiar la estructura algebraica de esta aproximación que se propone, y por otro lado, qué pasa con la distancia que se define sobre esta estructura casi riemanniana. En esos dos ejes están entonces los resultados que se presentan. Lo primero bueno es que una proposición, el álgebra de Lie que se genera con esta aproximación soluble, es finita dimensional, es soluble, digamos, y calculamos el paso de solubilidad. Bueno, por eso el nombre, ¿no? ¿Qué ocurre acá? En realidad, no estoy preocupado del grupo de Lie, ni del álgebra de Lie que está acá, sino que en realidad lo que me preocupa a mí es mirar cuándo el campo vector xn tilde es un campo vector lineal sobre algún grupo de Lie. Entonces, ocurre que el profesor Ayala y Philippe Jean definen las estructuras riemannianas simples, perdón, las estructuras casi riemannianas simples sobre un grupo de Lie o sobre un espacio homogéneo de la siguiente forma. Definen n menos un campo de vectores invariante sobre este grupo de Lie y un campo de vector lineal con la dimensión de G exactamente igual a n. Entonces, si uno mira la aproximación soluble que nosotros estamos proponiendo, lo que yo tengo aquí es que la aproximación nilpotente efectivamente define un grupo de Lie nilpotente. Y tengo n-1. Y además, entonces tengo este campo vector xn tilde que tiene la pinta, tiene la forma de ser un campo vector lineal. Por lo tanto, esto tiene cara de ser una estructura casi riemanniana simple definida sobre un grupo de Lie. Y ahí está lo interesante. Entonces, para ese contexto, vamos a denotar por H el álgebra de Lie que genera la aproximación nilpotente, por G frac, el ideal que genera H en esta álgebra de Lie soluble, y G, el grupo de Lie que tiene como álgebra de Lie isomorfa G. Con estas notaciones obtenemos un primer resultado bastante sencillo de probar, ¿cierto? Entonces, el álgebra soluble que tenemos se puede escribir de esa forma. Y entonces la adjunta de x tilde es una derivación de G. Y eso es el puntapié para definir y establecer que entonces el espacio de Rn es difiomorfo a un espacio homogéneo de G. Y a través de este mismo difiomorfismo, ¿cierto? La aproximación que tenemos es equivalente a una estructura casi riemanniana simple sobre este espacio homogéneo, donde G0 está aquí definido. Bueno, este teorema es importantísimo porque, porque nos permite decir entonces, bueno, ¿sabe qué? Las estructuras principales, las estructuras casi riemannianas que estamos aproximando, en realidad se pueden aproximar como estructuras casi riemannianas sobre grupos de Lie, donde hay mucha teoría con respecto a los campos de vectores lineales sobre grupos de Lie que se han estudiado por más de 12 años ya, o 15 años. O sea, es nuevo, pero sabemos hartas cosas en realidad. Bueno, además también ocurre que estas tres condiciones son equivalentes, y cuando son equivalentes, este cociente se transforma precisamente en un grupo de Lie.
Entonces, X es lineal sobre ese grupo de Lie y no sobre el espacio homogéneo. Ok. Entonces, bueno, ahora eso con respecto a la estructura del algebraica. Voy a dar una anotación, a las que hice al principio porque se nos podían olvidar. Quiero decir el concepto de distancia, cómo abordamos la distancia. Uno tiene una curva admisible, dice, si existen, esto es clásico de la estructura riemanniana y de la teoría de control, ¿cierto? Que existen funciones de control U, de tal forma que la derivada de la curva se puede escribir como de esa forma. ¿Ya? Y por otra parte, también tenemos que el largo de la curva se define como la integral de la norma de la derivada de la curva. Y entonces tenemos el concepto de distancia, la distancia casi riemanniana, que es, bueno, de todas las distancias que hay entre un punto y otro, escogemos la más pequeña de todas, el ínfimo, todas las que son admisibles, y esa es la distancia subriemanniana. Entonces, aquí tenemos tres distancias entonces que están en juego. Tenemos la distancia del sistema original, que la denotamos por D. Tenemos la distancia de la aproximación nilpotente, que define la aproximación nilpotente, que es de hat, y D tilde, que es la distancia que define nuestra aproximación soluble. ¿Qué se sabe? Sabemos que la distancia D tilde es siempre menor o igual que la distancia de la aproximación que define la aproximación nilpotente. Y eso es muy bueno para los resultados que tienen. Lo que describimos aquí es que no es homogénea de tilde, que es una condición que se pierde con respecto a la distancia que define la aproximación nilpotente, porque sí es homogénea, pero eso tampoco es malo, pero sí es una condición que se pierde y que hemos descrito ahí. Más en general, no lo abordamos la distancia y nos fuimos a estudiar el caso genérico tridimensional. ¿Por qué el caso genérico tridimensional? Porque estos autores que están acá, Hugo y compañía, en el 2015 hacen un trabajo muy bonito con respecto a propiedades locales de esta estructura en dimensión 3. Y bajo condiciones genéricas, ellos muestran que los campos de vectores tienen una representación local. Y que esta representación local depende de los puntos donde se defina esta representación. Y dan tres puntos, los puntos riemannianos, los puntos tipo 1 y los puntos tipo 2. Entonces ocurre que los puntos tipo 2 son puntos isolados, son puntos singulares de la variedad, y reciben esta representación local. Entonces uno verifica, si calcula la aproximación nilpotente, verifica que la aproximación nilpotente tiene todas las condiciones para que nosotros podamos aplicar nuestra aproximación soluble. Donde tenemos que, en este caso, x tilde 3 es el campo vector que está aquí. No olvidar ese delta y ese tita porque son importantes luego. Bueno, el teorema principal que nosotros encontramos acá es, porque tenemos, bueno, estamos aproximando algo, pero ¿qué tan bueno es? ¿Es mejor que la nilpotente? Porque si no nos quedamos con la nilpotente. Bueno, este teorema lo que hace es decir precisamente eso. Nosotros encontramos un teorema, una expresión muy similar al teorema que propone el matemático Velage, con respecto a la comparación de estas distancias. ¿Qué pasa con D y con D tilde o con D hat en el caso nilpotente? Bueno, ocurre que nuestras cotas, para esta diferencia esta diferencia de las distancias es mucho mejor. Nuestras cotas, si estas son las cotas digamos, de la aproximación nilpotente, nuestras cotas están mucho más cercanas porque este todo que está aquí nos beneficia en ese sentido. Entonces, este teorema es muy importante. Sin embargo, esto no asegura, porque las cotas son mejores, pero no asegura que efectivamente la aproximación está más cerca. Después de muchísimos ejemplos, concluí que una de las condiciones para probar que la aproximación que nosotros proponíamos era mejor, porque ciertamente nuestra aproximación no es mejor en todos los puntos. Entonces, la pregunta era, ¿dónde entonces es mejor? Y la respuesta estaba en que cuando yo tengo un punto, tengo una geodésica que parte en el cero, entonces, si yo traslado ese punto
con la traslación del grupo, ¿no?, del I que estamos trabajando. Entonces, ciertamente, tengo dos posibilidades con la aproximación soluble: que la distancia decrezca o se incremente. Eso no ocurre con los nilpotentes, porque los nilpotentes es invariante con traslaciones, es siempre la misma. Entonces, uno de los requisitos era que la distancia tenía que ser decreciente cuando yo trasladaba. Entonces, este teorema lo que hace es decirnos, bueno, ¿cuándo entonces yo voy a tener decrecimiento con la distancia cuando traslado? Aquí gamma G denota la curva trasladada a partir de G. Y esa es la condición, y pudimos encontrar dos condiciones, el teorema 1 y el teorema 2, que nos asegura cuando estoy en la dirección correcta. Esto es bastante sencillo de probar, porque estamos en dimensión 3, por lo tanto conocíamos cómo era la operación del grupo, porque si uno mira aquí, estamos trabajando con X1, X2, X3, y esto que está aquí es una realización del grupo de Heisenberg. Entonces, conocíamos perfectamente la operación producto del grupo de Heisenberg. Problema que tuvimos ahora cuando quisimos generalizar, porque en general hay algunas formas, pero no, tuvimos que buscar otros argumentos para poder probarlo. Bueno, quisimos ver, como estábamos en dimensión 3, quisimos ver un dibujito. Voy a ver cuánto me queda, estoy casi justo. Quisimos ver un dibujito, entonces queríamos graficar la esfera de radio 1, para eso calculamos el hamiltoniano, en este caso. Las ecuaciones son terribles, entonces le pusimos condiciones iniciales con R igual 0, y las ecuaciones se pudieron resolver bastante sencillas, como tarea a los estudiantes que están resolviendo ecuaciones diferenciales, porque es un buen ejercicio, es fácil, pero un poco largo. Y entonces pudimos graficar las geodésicas que parten en 0 con esas condiciones iniciales que teníamos. Pero cuando R no es 0, entonces las ecuaciones son, como digo, son terribles. Entonces hicimos un ejemplo considerando AC 0 y B igual 1, así el sistema hamiltoniano se reducía, y las ecuaciones también, y también nos quedaba una ecuación terrible de trabajar, pero afortunadamente esta ecuación, este sistema que está aquí, es una ecuación conocida, es la ecuación de Duffin, así que ya había una persona que la pudo reescribir, y mediante métodos numéricos pudimos escribir aproximaciones, digamos, casi explícitas. Así que gracias a eso pudimos SAT-MATLAB y poder ver la esfera de radio 1 definida por esta distancia soluble que nosotros estamos proponiendo. Todo lo anterior está en este paper que se ha publicado, que fue aceptado este año, ya está en la página web, uno lo puede ver con ese DOI, y está bien bonito, y hay hartas ecuaciones interesantes, así que yo los invito a que lo revisen, que lo retuiteen, acá en ese tipo de cosas. Estas son las referencias, esto es un muy buen libro, lo recomiendo al 100%, este es el trabajo que nos hemos basado, y aquí hay otro que estamos trabajando en aplicaciones de planificación de movimiento, entonces también como referencia. Muchas gracias, yo he dicho todo lo que tenía que decir, afortunadamente me quedan 3 minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta yo intento responderla. Primero te agradecemos por la charla, un aplauso. Gracias, muchas gracias. Y ahora tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, consultas, lo que quieran. Los micrófonos pueden... Sí, por supuesto. Ronald, hola, Mauricio te habla. Hola, Mauricio. Tú sabes que estos temas son medios ajenos a la mayoría de los participantes de esta sesión, pero por suerte no son tan ajenos para mí. No, Yacine me habló de ti, así que... Oye, una pregunta. Tú tuviste que calcular esa distancia después con esta ecuación media rara en el otro punto, y la tuviste que hacer de nuevo porque no es invariante por traslaciones, ¿cierto? Porque en el Heisenberg normal uno lo hace en cero y después todo se traslada. Claro, claro, no, lo que hicimos, en el paper describimos la técnica. ¿Ya? Lo que hacemos es, básicamente lo que se hace es calcular la distancia, o en realidad no se calcula, no se calcula, se estima. ¿Ya? Se estima. Entonces lo que hicimos fue ir acotando la distancia de tilde cuando comenzamos en el origen 0, y por otro lado la distancia para gamma sub g. Ya. Y escogemos un valor, después de muchas cuentas, ¿cierto? Un valor adecuado que hace que las cotas se anulen. Las tengas ajustadas, ok. Claro, sí, exactamente. Sí. Oye, pero problema que tenemos ahora es para la dimensión más grande, porque
Es tremendo, tremendo. Sí, de hecho, tú sabes que los ARS partieron para dimensión 2 y para dimensión 2 ya eran suficientemente complicados. Claro, afortunadamente ya se resolvió, está como Sí, yo mostré ahí para el plano, dimensión ya 2, está, sí, ya está. oye, y lo otro, el dibujito está súper lindo, el de la esfera. ¿Cuánto Pues quería sabes de mostrar. esa esfera? ¿Perdón? Porque tú sabes que es un problema grande para los subriemannianos si es que las esferas son esferas. Ah, claro. No sabemos mucho la realidad es que no sabemos de la esfera, no, es Ya, ok. solamente... Explicación para el resto de la audiencia. La pregunta es si que efectivamente son topológicamente esferas. Claro, Estas sí, distancias son suficientemente raras como para que las esferas con esta distancia, aunque sean en R3, no sean topológicamente esferas. claro, claro. No, Podría ser. de hecho, en el cero, donde uno ve aquí, no, bueno, no la puedo girar porque es una imagen, pero no sé si se ve el mouse ahí en la pantalla ahí. Sí. En el cero tiene una... Tenéis un colapso así como en la esfera Sí, sí. del Heisenberg. Ya. Exactamente, sí. Ok, Es ya. muy parecida, se parece mucho. Ya, ok, interesante. No está simpático, hay que entonces hincarle el diente a ver las cuentitas, porque los detalles están en las cuentitas. Sí, ahí están las cuentas, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ronald, en tu aproximación soluble, los primeros n-1 x gorrito, hat, emulan el álgebra que ellos generan, que es nilpotente, de alguna manera emula Cartan, ¿no es cierto? Porque tiene después una descomposición del mismo tipo para el álgebra. Sí, no estoy seguro, no estoy seguro. Lo que sí sé es que la respuesta en realidad no lo sé, no estoy seguro, porque no he adentrado a estudiar la estructura algebraica bien de este tipo. Lo que sí sé es que este tipo de, estos X1, Xn-1 gorro, definen los conocidos como grupos de Carnot, que son álgebras de Lie filtradas, digamos, con filtraciones. Sí, Yo no sé si... genera un álgebra nilpotente y lo que faltaría probablemente es calcularle justamente el normalizador. Sí, pero no tengo la respuesta, pero no estoy seguro si está abordado o no, pero yo no he adentrado en ese problema. Gracias. Está bien, yo lo voy a anotar, sí, porque me parece interesante. Así que, por eso, la idea de las charlas es esto, ¿no? Bien, ¿más consultas o comentarios? Una última yo. Y a ver, entonces, la genérica en dimensión 3 era básicamente que perdías una dirección en el Heisenberg, ¿cierto? Eso es lo que mostraste. Que al final te quedaba la ecuación, o sea, te quedaba la ley de grupo del Heisenberg igual. Claro. ¿Ya? Claro. Y tú dijiste que habían estado tratando de hacer algo en dimensiones más altas. Sí. Hemos hecho en dimensiones más altas. De hecho, el modelo actualmente está generalizado. Este modelo que yo muestro, considero solamente que se elimina un campo vector en la aproximación nilpotente, pero hoy día lo que hemos hecho es eliminar, suponer que se eliminan más y que además existen otros campos de vectores que no son cero, pero que se desaparecen en el cero, que son cero en cero. Y eso es porque, la motivación es porque en el caso genérico, aquí, en el caso genérico, de 3 dimensiones, y en el caso genérico de 2 dimensiones también, se repite el mismo fenómeno. Existen diferentes tipos de puntos, que son los puntos, sí. digamos, los puntos riemannianos, los puntos Marinette y otro tipo de puntos. Y ocurre, el fenómeno es que en este tipo de puntos, que son generalmente aislados o genéricamente aislados, lo que está pasando es que la distribución no está atravesando el conjunto singular, sino está quedando de manera tangente. Tangente, sí. Y Esos son los más locos. Y eso son los más locos, y es precisamente aquí donde nosotros estamos metiendo el diente para ver qué pasa con el alrededor. Perfecto. De hecho, es un problema, es un problema grande que tenemos, porque el sistema de coordenadas privilegiadas que tenemos no es continuo en puntos singulares, eso se sabe, es continuo sobre puntos regulares de la variedad. Pero en singulares no es continuo. Por lo tanto, cuando yo quiero, por ejemplo, hacer el ejercicio que se repite en todos estos teoremas de aproximación,
tomo una geodésica, una curva, llego a un punto de de la vecindad y ahí aplico de nuevo la aproximación, entonces tengo otra vez la ecuación y puedo ir acotando. Aquí no puedo, porque en ese punto los pesos que son asociados al sistema de coordenadas varían y ya no tengo la misma distribución de pesos, por lo tanto las componentes del vector van a ser distintas. Entonces ahí tengo un problema que no sé cómo resolver todavía, ¿no? Hemos pensado en hacer levantamiento y por ahí encontrar la regularidad, pero el sueño de los subremanianos es hacer blow up. Sí, No, sí. sí. Pero está ahí todavía. En el caso dos-dimensional, que pierdes, digamos, en la nipotencia pierdes un generador. No puedo aplicarla, no puedo, no puedes aplicarla, ¿no? No puedo porque si yo tengo 2 y pierdo 1, entonces la aproximación impotente no satisface la condición del rango, porque me queda un puro vector. Eso. Entonces, si no satisface de hecho, la condición del rango se satisface con la aproximación impotente, es un teorema que se sabe. Pero eso, es que las de Dos Ángel ya están más o menos estudiadas. En dimensión 2. Es que quería pensar, digamos, por qué no hacerla soluble en caso 2. Ya. Sí, pero okay. no se puede, porque entendí. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces agradecemos nuevamente a Ronald por esta charla con aplauso. Gracias, muchas gracias. ¿Estás en Francia, Ronald? Sí, estoy aquí. Entonces es una charla bien vespertina. Sí, iba a perder el cambio de hora, pero después dije, no, está bien. Oye, pero está programado más temprano. No hay problema, está ahí. Sebastián, está infringiendo las normas sanitarias porque con Chile, con Francia tenemos cerrada la frontera. Claro. No, está bueno, bien. Entonces le agradecemos de nuevo a Ronald y a todos los expositores de hoy por esta charla y a todos los participantes por haber venido y los esperamos mañana a la misma hora por el mismo link. ¿Sí? Gracias. ¿El mismo link o otro link? Les envían todos los días el link, pero para nuestra sesión es el mismo. Ya, perfecto. Pedrito, ¿cómo estáis? Así lo tiempo, guardo. Niño. Bien, nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, Max. Todo un gamer, Pedrito. Chao. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Pedro el Gamer. No tiene micrófono, escucha la cuestión. No te vaya a pasar para tu charla, Pedro. Ahora sí, que no lo tenía puesto en realidad. Hola, Pedro. Qué gusto Pedrito. Bien, ¿cómo están? Con ese juego como piloto del Flight Simulator. Sí. Chao, chiquillos. Nos vamos a la plenaria. Chao, nos vemos en unos minutitos. Estén bien, chao. Chao, me voy. Chao, Max. Nos vemos en la plenaria. Bueno, estamos. Ahí estamos. Si puse a alguien en la sala de espera. Sí, súper. Ya, pues nos vemos mañana entonces. Seguimos mañana, perfecto. Listo. Nos encontramos a las 4 como siempre. Claro. Así es. Listo. Nos vemos. Que estén bien. bien. Chao. Gracias. Ya. Chao.